Bueno, vamos a continuar con la cuestión de las funciones en Excel. Ahora vámonos con un poco de programación, que es una programación muy básica, pero por eso es que Excel es muy potente. Entonces, primero, la primera función que siempre nos enseña es la función sí. Entonces, la función sí la invocamos aquí en el tablero de fórmulas o en la línea de fórmulas. Le damos igual, él ya va a entender que vamos a ingresar una fórmula y entonces nos muestra todas las fórmulas que tiene posibles dentro de la herramienta. Entonces, como es sí, entonces simple y sencillamente le colocamos sí. Entonces él nos va a decir, para utilizar la función sí, tenemos que abrir paréntesis de las condiciones que le deseamos poner. Entonces, la función sí se comprueba de tres cosas básicas. Eh, la primera es el ítem de comparación, después el ítem a comparar y el resultado. En este caso, colocamos de ejemplo, si esta es igual a 5, entonces, aquí el entonces se maneja como punto y coma, él nos va a dar un resultado. Entonces, si esta igual es a 5, entonces el resultado será, y se va a colocar entre comillas dobles, lo que se va a escribir como texto, para que sepa lo que va a mostrar la máquina específicamente. Entonces, vamos a colocar 5 y cerramos el paréntesis. Si no, también viene siendo punto y coma, es el final de la expresión, colocamos nuevamente, abrimos paréntesis, no es 5 y cerramos. No olvidemos cerrar el paréntesis o él nos va a detectar el error. Entonces aquí colocamos que si este número es 5, entonces muestre que es 5. Si no, que no sea 5. Entonces digamos lo vamos a cambiar. Coloquémosle 6. Entonces automáticamente va a mostrar la opción de que no es el 5. Eso es como funciona la función sí. La función que sigue es la función y. La función y básicamente es como colocar los ítems que queremos comparar y si nos falla uno no nos va a servir la fórmula. Entonces sirve más que todo como para una aseguración. Entonces es la misma cuestión. Entonces vamos aquí a la fórmula, se deja el sí, el i necesita esto. Entonces si abrimos y abrimos un paréntesis, este número es igual a 6 y este número es igual a 6 punto y coma, que es, vamos con la segunda condición. Este número es igual a 20, punto y coma, y el siguiente es igual a 8. Cerramos la fórmula. Entonces le damos a escribir, esta es función y cerramos. Si no, que nos muestre la función lo siguiente. No es función y. Cerramos. Volvemos a cerrar los paréntesis. Les va a mostrar, pero faltó alguna cuestión siempre y cuando él tenga como una corrección a colocar. En este caso fue que nos pasamos en un paréntesis, sí, efectivamente nos pasamos en un paréntesis, entonces hacerlo automáticamente la corrección. Entonces le decimos que sí, aceptemos. ¿Por qué dice que no es función y? Porque aunque este sí cumple el ítem y este sí cumple el ítem, este no lo cumple. Entonces coloquémoslo acá ejemplo 20. Esta es la función y. Así es como trabaja la función y. La función o es básicamente lo mismo, sino que ya no necesita cumplir todas las condiciones, sino una de las condiciones, dos de tres condiciones o todas las condiciones. La única forma en que se aparezca falsa o que no funcione la o es que siempre ninguna de las tres sea concordante. Entonces, para hacer la función o es exactamente lo mismo, pero en vez de la y o la i en este caso, vamos a colocarle o. Entonces, haremos lo siguiente. Vamos a dejar las mismas condiciones y la vamos a reemplazar aquí. Esto funcionó y no es función. Entonces, si borramos el 6 y ponemos 4, borramos el 20, le colocamos 4, 40, no importa. Y si borramos el 8 y le colocamos 5, automáticamente se cambia. ¿Por qué? Porque ninguna de las tres condiciones se le cumplió y necesita al menos una para funcionar. Entonces, así es como trabaja la función O. Después vamos con la siguiente función, que es la función de
promedio. El promedio es simplemente colocar o tener una serie de ítems, en este caso los números, y los vamos a hacer lo siguiente. Entonces, primero vamos a la casilla donde queremos que aparezca el promedio, le damos igual, P mayúscula, escribimos promedio, le damos doble clic aquí en promedio o a la función que queramos en el caso de que necesitemos alguna función y nos va a decir, bueno, de dónde quiere el promedio o hasta dónde lo quiere. O si son varios ítems consecutivos, entonces podemos hacer lo siguiente. Arrastramos la fórmula y automáticamente nos dice lo siguiente. 0,17 o 17 hasta O21. Eso quiere decir que desde en ese rango le va a cumplir los números. Em, y se cierra el paréntesis. Si son ítems separados, entonces hacemos lo siguiente. Entonces, eh, digamos que no estén pegados, sino que uno esté aquí, el otro está aquí, el otro está aquí. Entonces, le damos los puntos y él como que va eligiendo todos esos puntos para en el cual se le hace el promedio. Lo mismo funciona con suma. Suma es exactamente igual, solo que no hace un promedio, sino que es la suma de los números. Aquí solamente necesitamos es el promedio. Entonces, para hacer el promedio, entonces vamos a eliminar esto aquí y elegimos todo el rango. Cerramos el paréntesis y él nos muestra el resultado, que el resultado es 14, es el promedio entre estas 5 casillas. Así funciona la cuestión con promedio. Después llega concatenar, que concatenar funciona más que todo para bases de datos con nombres o con datos muy específicos. Concatenar tiene un defecto y es que no tiene el espacio. Entonces, digamos, vamos a hacer una concatenación que es la unión de los nombres aquí, en una misma casilla. Entonces tenemos, digamos, nombres y apellidos. Entonces vamos a dar clic acá, vamos a la función, esto es mejor trabajarlo así. Aquí ya está concatenar, pues porque ya lo habíamos trabajado anteriormente. Entonces, elegimos concatenar. Él nos va a decir, bueno, ¿cuál es la primera condición que se necesita? Entonces vamos a elegir la casilla que queremos que vaya de primera. Vicente, le eliminamos todo lo que hay allí, elegimos la celda específicamente, nos devolvemos. Aquí, como les decía, no tiene un espacio, entonces tenemos que creárselo automáticamente. ¿Cómo se lo creamos? Simplemente abrimos la función y colocamos doble comilla, espacio, doble comilla. Y vamos por el siguiente. Lo cerramos, automáticamente nos muestra cómo debería quedar acá y le damos a aceptar. ¿Sí? Nos unió el nombre y ya nos quedó solamente uno. Eso sirve más que, como les digo, más que todo para bases de datos muy extensas que necesitan la unión de nombres o ciertos datos como la edad, sexo, etcétera. Como ya la tenemos acá, no es necesario repetirla acá. Entonces, recuerden que con la flechita negra, perdón, la cruz negra, quiere decir que va a ser una copia. Entonces, bajamos y queda automáticamente la copia. Esa es la función concatenar. Anidar funciones trabaja de la siguiente manera. Y es que son varias funciones metidas dentro de otra función. Así es como funciona la cuestión con las funciones anidadas. Entonces, aquí ya tenemos el ejemplo de que alguna de las tres funciones se cumpliera. Como no se cumplía, entonces no la funcionó. Entonces, si queremos aquí cerrar esta, podemos abrir otra en donde se dice lo siguiente.